Hola, hoy la introducción la hará alguien que no soy yo, Enar Vega. Bienvenidos a Gaby en Wonderland. Enar Vega es, entre muchísimas cosas, la autora del libro Trabajando en Llamas. Y creo que hay poca gente con la que me he cruzado en toda mi vida que está tan capacitada para hablar de quemarse, del burnout, como Enar, que es, entre muchísimas cosas, psicóloga, ingeniera, consultora de transformación digital, hace investigación con usuarios. Hola, Enar. Hola, muchas gracias. Me hace especial ilusión estar aquí. El libro nos puso en contacto y después descubrimos que teníamos un pasado. Pero efectivamente, nos habíamos conocido en el pasado, efectivamente. Sí. Y el objetivo de la conversación de hoy es que Enar nos ayude a entender qué es esto de el burnout o el estar quemada, que no es, ay, estoy súper quemada, trabajé todo el fin de semana, estoy súper quemada. No, y si lo dices, te pido porfa que no lo digas. Escucha hasta el final y después tú misma decidirás si quieres usar la palabra estar quemado o burnout, porque es un síndrome. De hecho, ¿quién mejor que Enar para explicarnos qué es el burnout? ¿Qué es estar quemada? El síndrome del trabajador quemado o burnout, que usamos el término anglosajón simplemente por economía, ¿no?, de las palabras, es un síndrome que lo que quiere decir que es un conjunto de síntomas, y aquí viene una de sus dificultades, que es que precisamente tiene muchas caras, que puede dar diferentes síntomas, y además esos síntomas pueden ser lo suficientemente genéricos como para que se pueda confundir con otro tipo de trastornos o de enfermedades, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo define como un nivel de estrés muy elevado, sostenido en el tiempo, y añade esta coletilla de que no ha sido gestionado con éxito. A mí esta segunda coletilla me chirría un poco porque da la sensación de que pone el foco como en la gestión personal de esa persona que no ha sabido gestionar el estrés, ¿no? No es del todo así porque efectivamente ya sabemos que hay factores personales, pero que hay factores contextuales que llevan a las personas a quemarse, ¿no? Entonces, es un síndrome, yo siempre digo que es escurridizo porque tiene muchas caras, no hay una razón, es multifactorial, y estas diferentes sintomatologías pues hace que se confunda pues con otro tipo de cosas, como puede ser pues ansiedad o simplemente con eso, estar muy cansados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tiene ahí como multitud de caras. Leía en el libro que comentabas, para mi sorpresa, que no hay una sola manera de estar quemado. ¿Podrías explicar un poquito más de esto? Mm. Realmente siempre parece que pensamos en quemarnos porque tenemos unas condiciones laborales súper malas, o que no nos pagan, o que hacemos muchas horas, o que tenemos nuestros responsables como súper malo, y no es así. O sea, ese puede ser una razón de llegar a quemarnos, pero, por ejemplo, sorprendentemente, la gente muy motivada, que está muy entregada con su trabajo, a la que le encanta lo que hace, es carne de cañón para quemarse también. ¿Por qué? Porque precisamente esa entrega absoluta en la que te cuesta poner límites, en la que te cuesta ponerle freno a esas actividades que tanto amas, bueno, pues ya se ha demostrado que esas personas tienen muchas posibilidades de poderse quemar, ¿no? Por ese perfeccionismo, esa autoexigencia, esa entrega y demás. Y luego hay otras vertientes que, por ejemplo, lo que nos cuentan es que si tú no tienes suficientes desafíos en el trabajo, si no tienes el suficiente reto como para activar todos tus recursos, ahí también hay un hueco para poderte quemar. Es decir, que no solo es un exceso de trabajo lo que puede llevar a quemarnos, sino que hay matices que por otras vías también nos pueden llevar ahí. Pareciera como si hablases que hay un perfil que tiene más papeletas de quemarse, Mm. tanto por si tiene sobrecarga de perfeccionismo y no tiene un autocontrol, entra en flujo y se pierde por completo, pero también ese mismo perfil, si no tiene un propósito claro, si no tiene suficiente que hacer porque está muy por debajo pensando
en el flow, en el flujo. ¿Te acuerdas eso de estoy en el punto justo entre mi atención está a tope y estoy suficientemente desafiada? Es como si nos saliéramos de ese flujo, como que tuviésemos peligro de por mucho, por poco, de quemarnos. Esto que estoy diciendo, ¿tiene sentido que haya un perfil particular? ¿Podrías Totalmente, describirlo, ese perfil, a ver totalmente. si la gente que escucha puede reconocerse? Mira, un punto importante de partida es entender esto que decías del flujo, ¿no? Si nos imaginamos, digamos, nuestra energía como una U invertida, si estamos en el inicio de esa U invertida, si estamos, que tenemos poco desafío, que no estamos poniendo todos nuestros recursos, toda nuestra energía en funcionamiento, porque el reto al que nos enfrentamos por delante, bueno, pues no es lo suficientemente alto para nosotros, entramos en esa monotonía, ¿no? De aburrimiento, monotonía, ahí puede ocurrir. Entonces, a medida que vamos teniendo retos y vamos subiendo por la U, ¿vale? Estamos entrando, empezamos a energizarnos y empezamos a activar nuestros recursos hasta llegar a, digamos, el punto de inflexión, que ahí estaríamos en el punto de flujo, ¿no? Entonces, en ese momento, ahí es donde nosotros entramos en flow, entramos en ese punto donde tenemos activados todos nuestros recursos para afrontar el reto que tenemos por delante. ¿Qué pasa? Que si empezamos a exigirnos demasiado, empezamos a caer por el otro lado de la U. Entonces, nos exigimos demasiado o a lo mejor es por ejemplo, un proyecto que excede nuestras capacidades. Entonces, intentamos llegar a ello sin tener los recursos necesarios, ¿no? Hay como un desequilibrio entre las demandas que yo tengo y los recursos que puedo ofrecer. Entonces, en cuanto empezamos a caer por ahí empezamos a estar en riesgo, pues eso, entran las ansiedades, es la cara mala del estrés, ¿no? Ese estrés que ya nos está llevando a un punto que ya no es óptimo, ¿no? Entonces, ahí salimos ya del flow, salimos de ese punto óptimo. Y ahí es fácil que caigamos en burnout. ¿Qué es lo que ocurre? Que podemos no caer si nos conocemos lo suficientemente bien como para decir, uy, se me está yendo, hay que dar espacio al cuerpo, hay que dar espacio a la mente, tengo que recular un poco para volver como hacia atrás, ¿no? Si eso no sucede y mantenemos ese estado de desregulación, es decir, muchas demandas, pocos recursos, no pedimos ayuda, no hacemos por intentar ponernos ciertos límites, entonces es cuando caemos en burnout, cuando sostenemos demasiado tiempo el estar forzando la máquina. Es como cuando tienes un motor de un coche que le llevas a todas las revoluciones, llega un punto en el que peta. Pues esto es un poco la misma metáfora con un poco nuestra cabeza, ¿no? Con nuestra mente. Alguien en mi pasado, porque, a ver, me he quemado como las mejores, no una, 3 veces. Y una de esas quemaduras, me encontré con alguien que me dijo, extiende tu mano con un vaso de agua, pequeñito, un vaso, y extiéndelo, y dice, o una botella de agua, extiéndelo y quédate así 2 minutos, no pasa nada, ¿verdad? Y me hizo más sostenerlo hasta que se me empezó a colapsar el brazo. No podía más y no había peso. Literalmente no tenía ni que tener nada en la mano. Me dice, eso es tu sistema nervioso. No está hecho ni cableado para tener este esfuerzo constante. A mí lo que me explicaron fue, no sé si lo entendí correctamente, corrígeme, así ¿No? podemos ir aclarando, pero me decían que el sistema simpático de que si aparece un león, estamos cableados, todavía no hemos evolucionado tanto como para no seguir, ¿sabes que si se abre una puerta te sobresaltas y miras? Ese reflejo sigue estando cableado por si hay algo. Entonces tenemos que poner toda la sangre en las piernas para salir corriendo, dejamos de pensar, nos activamos el cortisol, la adrenalina para salir corriendo del león que nos quiere comer. Eso es el estrés que nos salva la vida. Ahora, a mí lo que me explicaron, no sé si lo entendí bien, es que cuando tienes de eso mucho todo el tiempo, se cronifica. ¿Puedes vivir con estrés crónico sin llegar a quemarte? Es la pregunta. Puedes llegar, de hecho hay mucha gente viviendo con estrés crónico, básicamente. Y no se queman. ¿Por qué? Bien, la cosa está en que, la diferencia está en que a veces asociamos el concepto de quemarnos al momento en el que el quiebre absoluto. Es como que lo asociamos ahí, pero realmente
la quemazón empieza mucho antes, empieza desde mucho más pronto con señales mucho más sutiles, algo mucho más progresivo, ¿no? Entonces, efectivamente el estrés tiene, digamos, como dos caras. Lo que pasa es que, y de hecho tiene nombres distintos y demás, lo único que usamos es el genérico solo para lo malo, ¿no? Pero el estrés es necesario para nuestra supervivencia. Antes era para salvarnos de los leones en la selva, pues ahora mismo es porque hay un cambio de requisitos en nuestro proyecto, entonces nos tenemos que activar para ver qué hacemos porque hay un cambio de planificación. El problema está en que si estamos en continuo cambio de requisitos, en continuo nivel de alerta, ahí es donde entramos, ya no le estamos dando espacio suficiente al cuerpo, porque cuando venía el león, después cuando se alejaba, descansábamos y dormíamos y nos relajábamos. Entonces, una vez que se ha activado el sistema simpático, lo que hace es entrar en juego el parasimpático para relajarnos y que nuestros niveles basales vuelvan a su estado natural. El problema es que cuando no damos ese espacio de relajación, recuperación, el nivel basal cada vez es más alto. Estamos siempre elevándonos y ese es el problema. Entonces llega un punto en el que hay un colapso a nivel corporal, porque es que tu cuerpo y tu mente ya no pueden más. Y es por una falta de desconexión, de descanso, de darle un espacio para que el cuerpo se recupere. Es como un poco el fuego en el mundo real. No comienza con grandes llamaradas. Hay un poco de humo, hay algo que se... Hueles. ¿Cuáles son las señales? ¿O hay señales Muchísima. equivalentes al humo para darnos cuenta y hacernos cargo? Más allá del estigma, porque de esto quiero hablar ahora, el estigma de quemarse, el estigma de que no puedes y qué pasa, pero dejémoslo pero hablemos ahora de las señales de humo que nos da el cuerpo y el... Cuéntanos. Hay muchísimas señales. Creo que la problemática o el problema que tenemos es que vamos tan rápido que no somos capaces de reconocer las señales en nuestro propio cuerpo. Señales como, de repente, empiezo a dormir menos o a dormir más, por ejemplo. O se me empieza a caer el pelo, o empiezo a ver mal, o un clásico, me duele la cabeza, o el sistema digestivo, de repente dejo de ir al baño, o me duele el estómago, empiezo a tener digestiones mucho más pesadas. Entonces, hay un montón de señales. El problema es que son tan genéricas que podrían ser cualquier cosa. Entonces, no le prestamos demasiada importancia y de hecho yo me he encontrado con muchos casos de gente, la verdad es que estoy durmiendo fatal, es que duermo 3 horas, me despierto así como con una sensación de ya haber descansado. Bueno, o sea, esto es una super señal con neones. El problema es que no le damos importancia a esas señales, ¿no? Y si hay algo que yo creo que es lo que más se nota, es como que tú te das cuenta de que hay cosas que haces más y hay cosas que haces menos. O sea, sobre tu nivel de base hay algunas cosas que se disparan. Por ejemplo, de repente empiezo a comer peor, empiezo a comer más comida basura, o de repente me apetece muchísimo más chocolate. O lo contrario, antes iba al gimnasio 3 días y ahora ya no me apetece ir al gimnasio y dejo de ir al gimnasio. Esto es un poco un círculo un poco vicioso, porque, claro, como yo estoy más cansado porque estoy muy agotado, entonces dejo de ir al gimnasio porque me siento muy cansado. Entonces, claro, ya no le estoy dando algo que sé que es bueno para mi cuerpo. Y claro, y como peor, porque bueno, es que yo hoy me lo merezco. Hoy me lo merezco, que tenía un día horrible, me lo merezco y entonces me voy a comer la hamburguesa grasienta con chocolate y postre y helado de no sé cuánto, porque me lo merezco, porque he tenido un día horrible, porque estoy agotado y tal. Entonces, claro, al final, digamos que a un fuego que se está iniciando le estamos echando gasolina. Y entonces eso va haciendo que cada vez la ola sea más grande, cada vez la ola sea más grande. Como encima he comido la hamburguesa, por la noche descanso peor. Como descanso peor, al día siguiente me encuentro con más sueño y como tengo más sueño, pues mi rendimiento y mi productividad es menor. Entonces empiezo a sentirme mal porque ya no soy todo lo productivo que era anteriormente. Entonces, esto es una bola, esto es una bola que se va haciendo cada vez más grande. Sí que es verdad que creo que habría que mencionar las 3 dimensiones principales del burnout, porque creo que ahí que nos da como muchas pistas, que son, por un lado, un agotamiento que va mucho más allá del plano físico, es decir, yo intento
explicarlo con la metáfora de es como una mochila que te pesa mucho y que no te quitas de encima aunque descanses, duermas, te vayas de vacaciones o te vayas a un fin de semana. Es como algo que no sale de encima de ti. Incluso si te vas de vacaciones puedes tener la ilusión de que desaparece, pero el día 2 de haber vuelto vuelve a estar esa mochila ahí encima, ¿no? Como una losa. El segundo sería lo que técnicamente llamamos despersonalización, que es como una sensación como de distancia. Empiezas a sentir mucha distancia con el trabajo, con tus compañeros, con aquello que antes te hacía entrar en flow, antes que hablábamos del flow, ¿no? Esas cosas que antes te enamoraban, te encantaban y de repente empiezas a sentir que aquello ya no lo disfrutas, que ya no te apetece. Tienes síndrome del domingo, de mañana tengo que ir a trabajar, este tipo de cosas, hasta el punto de volverte hiriente, de volverte como agrio, que digo yo, ¿no? Que es como ñi, 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 todo estás como ahí como con el dedito metiendo y haces comentarios que no son tuyos, porque el tercer punto sería la sensación de ineficacia. Empiezas a sentir pues mucho síndrome del impostor, empiezas a sentir que no vales, que lo que antes hacías en 5 horas ahora te cuesta 2 días, que de repente estos pensamientos rumiativos de me van a descubrir, se van a dar cuenta de que no valgo, va a haber otra persona que lo va a hacer mejor que yo, entonces empiezas a dudar de ti mismo y a sentir que no vales para lo que estás haciendo. Entonces no eres tú, es el burnout que está hablando por ti. Entonces ahí empiezas a no ser tú, empiezas a sentir que hay algo que falla y empiezas a pensar que es tu culpa, ¿no? Y hay mucha sensación de culpa, hay mucha sensación de vergüenza y hay mucho miedo también. Y mucho estigma todavía. Se habla Muchi- mucho del tema, Muchísimo. pero esto, viviendo en Sudáfrica me acuerdo que me encontré un montón de gente que me decía no soy racista, tengo una amiga que es negra, sabemos de muchos machistas que dicen no soy machista porque tengo una mujer y tengo hijas, ¿cómo voy a ser machista yo? Y del burnout, ¿cómo me voy no tengo ningún problema, me parece muy bien que se hable del burnout, pero yo no me quemo. Yo, ¿cómo me voy a quemar? Yo no. Ah, le puede pasar a cualquier mundo. Sobre todo si eres perfeccionista, exigente, si eres una persona que tiende a ser más apasionada o apasionada por tu trabajo o que necesita, a ver si lo entendí bien, pero si tú derivas tu propósito vital del trabajo, creo que estás ahí en el grupito del frente para pillarte burnout, sobre todo en momentos como este, donde hay una desvalorización, una comoditización de lo que hacemos. Nos estamos enfrentando, no quiero hablar de la palabra ahora, de 2 siglas, pero estamos en un momento donde todas estas cosas nos hacen, nos ponen en una situación donde las reglas del juego no son las que eran antes, literalmente. Y hablando de tiempo, del antes y el después, ¿cómo ves tú el impacto de la edad y Mm. la capacidad elástica de reponerte que tenemos antes? Claro, cuando teníamos 20 años es muy fácil irte de fiesta todo el fin de semana, pegarte una cogorza que no ves y vuelves al trabajo y estás todavía de resaca y trabajas a tope, vuelves y sigues así por continuo. Llegas a los 30 y te la piensas, llegas a los 40, tú has visto en tus... Es que, ríes. claro, ¿qué pasa? Que al final la máquina, por el paso de los años, al final también se va deteriorando. Entonces, el proceso de recuperación es más lento. Entonces, si a eso le añadimos que también normalmente tenemos más cargas vitales en general, y hablo a nivel global, entonces, claro, al final estamos añadiendo más demanda y los recursos no es que no los tengas, de hecho muchas veces tenemos más, ¿no? Porque vamos aprendiendo pues, nuevas formas de lidiar con las cosas. El problema puede estar en, bueno, primero, no todo el mundo va ganando recursos, que eso también hay que trabajarlo, eso para empezar, y luego que efectivamente hay un tema biológico, ¿no? Que las recuperaciones son más largas, que necesitas, bueno, pues más tiempos y quizá también que tú también entiendes
dónde está tu propósito vital, que a lo mejor si tú lo sigues viendo en el trabajo y sigues entregando todo en el trabajo y no existe una vida más allá de tu trabajo, y esto es algo que las generaciones, bueno, pues anteriores lo teníamos muy interiorizado. Tu vida es el trabajo, tú, o sea, cuanto haces, tanto vales, o el trabajo es lo primero. Esta frase, el trabajo es lo primero, lo hemos oído todos. Entonces, claro, venimos de unas generaciones anteriores pues, que estaban en una situación pues, más precaria, entonces lo hemos mamado. Entonces, ahí los que tenemos una cierta edad tenemos más riesgo porque lo tenemos muy en el ADN. El trabajo es lo primero. De hecho, yo cuando me quemé, que es el origen del libro y de todas las investigaciones que han venido después, tuve que hacer un ejercicio de reflexión de decir, es que el trabajo no es lo primero. Y a mí este paso me costó porque yo entendía que esto, o sea, que el trabajo me definía realmente. Entonces, ahí hay un temazo con quién eres si no eres tu trabajo. De hecho, a modo anecdótico, yo siempre diré que ahora cuando me presento nunca digo soy, yo qué sé, ingeniera o soy UX o soy consultora o soy... No, yo digo estudié, me dedico a, pero no soy, yo soy muchas cosas, soy mujer, soy un culo inquieto, soy muy curiosa, me encanta leer. Entonces, aprender a distinguir tu identidad sin asociarla al trabajo, ahí es un gran melón y es un trabajo personal muy importante. Sí, intenté, cuando te presenté me di cuenta que lo estaba haciendo. El impulso es a definirte por lo que haces es terrorífico. Claro, pero es Tu valor natural, lo hemos entera. hecho, toda la vida lo hemos hecho, ha sido la tradición, ha sido siempre esa. Claro, ¿qué haces? Que una cosa es qué haces, pero otra cosa es quién eres. Y la diferencia aquí es brutal. Pero cuando estamos hablando del burnout, hablabas del autoconocimiento. Mm. Ahora, como mentora, he pasado por suficientes procesos para ver unos cuantos patrones con respecto a esto. Pero, ¿tú lo has visto? Vamos a triangular datos. ¿Tú has visto que hay una correlación entre personas que has hablado de comer bien, de descansar, que es lo que todo el mundo te dice? Y es muy fácil, pero no tengo el tiempo de cocinar bien, no tengo el tiempo de salir, no tengo tiempo. El tiempo como si el tiempo fuese finito. El tiempo, es otra conversación, pero suponte que no. Pero después, los médicos no te mandan a casa, te dicen, coma mejor, duerma mejor, no fume, beba menos alcohol, no coma carne roja y conócete más. Eso los médicos no te lo prescriben. Y yo creo que da igual los cambios que hagas en la experiencia que he tenido como mentora, ¿no? Y personalmente, que es una experiencia, pero hasta que tú no realmente no sabes quién eres y no te conoces profundamente, es muy difícil no volver a caer en esos patrones, porque no es eh, causal, hago A, pasar a lo B. Hay muchas diferentes, es muy complejo el tema de quemárselo. Mm. Um, y o sea, tú también has visto que hay una relación, ¿no? Con el autoconocimiento. De hecho, es uno de los ingredientes clave en la fórmula del extintor del libro, precisamente, Vale. el autoconocimiento. Y de hecho, creo que es tan clave que para mí es la llave que marca la diferencia a la hora de recaer. Es decir, tú puedes pasar por un burnout, recuperarte de un burnout, seguir un poco con tu vida profesional, en este caso, o personal también, pero si hay algo que marca la diferencia para no volver a caer, es el proceso de reflexión profunda que hagas sobre ti, sobre tu trabajo, sobre la relación que tienes con aquellos factores que te han llevado a quemarte. Es decir, ese trabajo de autoconocimiento, de reflexión y demás, es normalmente la llave para no volver a recaer. O sea Si lo que haces, si lo haces profundamente, porque lo que yo me encuentro por ahí es, vale, me voy de baja, por ejemplo, me voy un tiempo de baja, me voy a descansar, me voy a la playa, me voy a dormir a la montaña, duermo, como bien, sí, fenomenal, pero como tú no vayas a cuáles son los orígenes reales de haberte quemado, ¿no? Y que pueden ser
esa autoexigencia, esa falta de poner límites, esa relación con la identidad, tu identidad con respecto al trabajo. Si tú no vas a hacer el trabajo ahí, es que vas a cambiar de trabajo, vas a volver a tu trabajo después de la baja y vas a volver a caer, porque los factores que te han llevado ahí no es comer mal y demás, no, es que son otras cosas mucho más profundas. Entonces, ahí es donde hay que hacer el trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando tú vas al médico, curiosamente, pues eso te dicen, pues estrés o ansiedad o este tipo de cosas, te mandan a lo mejor un medicamento para que pases ese punto crítico, y no estoy haciendo una crítica con respecto a contraria, ¿no?, a los medicamentos. Hay que usarlos cuando hay que usarlos. Eso, por supuesto. Pero es que hay que hacer otro tipo de trabajo. El problema es que hasta hace relativamente poco tiempo es que ni los psicólogos estaban especializados en esto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? De hecho, De hay hecho, muchos ni siquiera... psicólogos que me han dicho, he cogido tu libro para tener las referencias y demás. Claro, porque es que no, o sea, yo he pasado por la carrera, es que no se enseña, esto no se enseña en la carrera. Nos enseñan muchas cosas. Curiosamente, es una malaltía, no, ¿cómo se llama? Una enfermedad laboral, casi, una en la cabeza. Pero si tú vas al médico porque reconoces todos las señales, lo tienes claro y estás pidiendo ayuda, pues te van a dar la baja por depresión, pero no la Bueno, baja por burnout. No es es lo que no. mismo, puede ser el burnout sin llegar a caer en una depresión, puede ser un estado de ansiedad profundo, pero no es lo mismo que la depresión. Estar triste, estar desganado, no es... ¿Podrías, por favor, aclararme, que yo no soy psicóloga, aclarar la diferencia entre el burnout y sentirse que estás agobiado, cansado, desmotivado, triste, y una depresión, para que la gente que escuche lo Mm. entienda? Hay un punto que has dicho que me parece como súper relevante y que a veces se confunde, y es, está reconocida como enfermedad laboral, pero no está reconocida como para que te den una baja por burnout. Ah, Ese es vaya, el eso sí matiz que no lo... importante. Ese es el matiz importante. Es decir, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la reconoce dentro de su clasificación de enfermedades, pero no está asociada a que cuando tú vayas al médico te digan es una baja por burnout. Puedes poner ansiedad, puedes poner estrés, puedes poner otra serie de cosas, pero el burnout no existe como causa de baja. Entonces, ahí hay un matiz. ¿Qué pasa? Que ese paso sería muy importante. ¿Por qué? Porque en función de esa casuística, los tratamientos asociados para esa baja, bueno, pues se desarrollan más, se investigan más, bueno, pues un poco estas causas, ¿no? Entonces, ahí sería un punto importante que es por lo que se está luchando. Ya hemos dado un paso genial con la inclusión como enfermedad laboral, que no estaba, que hace poquitos años que se ha Sí, hecho sí, esto. no lo sabía, esto es Entonces, importantísimo, me acabo de eso enterar. es muy importante. Y luego, la diferencia, hay como 4 grandes bloques. Está el estrés, que ya hemos dicho que es una condición, ¿no?, que tú puedes tener estrés pero no caer en este burnout. El burnout es un estrés elevado sostenido en el tiempo que tiene estas 3 dimensiones, ¿no?, como patrones de comportamiento. Y luego, tú puedes tener burnout, y puedes tener ansiedad, síntomas de ansiedad. La ansiedad, normalmente la diferencia está en que a priori del estrés hay un estresor que lo causa, es decir, tú tienes una causa de estrés que te lleva a esa situación, pero de la ansiedad no. Puede ser algo que simplemente sea un disparador en tu cabeza y ya está, no hay un estresor o un ansiador, ¿no?, en este caso. Y luego la depresión es digamos, otro trastorno que puede estar combinado con el burnout, que puede estarlo o no, que esto es importante, y es otra condición. Esto es otro tipo de trastorno donde tiene una serie de síntomas establecidos en las clasificaciones oficiales, y que lo que es un estado de apatía y de falta de ganas y de energía para vivir realmente. Entonces, tú puedes tener una combinación de todos estos factores, claro que sí, pero son entidades distintas. Y puedes tener depresión sin burnout, burnout sin depresión, burnout y depresión, ansiedad y depresión. Entonces, son elementos distintos. ¿Cuál es la problemática y por lo que se confunden tanto? Porque tienen
los síntomas que decíamos que componen, por ejemplo, el síndrome de burnout, pues son compartidos con la depresión y son compartidos con la ansiedad. Entonces, esta es una de las causas que hace que los confundamos tanto, que tienen unos síntomas muy parecidos. ¿Y por qué es importante distinguirlo? Porque Bueno, etiquetar las cosas, ¿cuál es el propósito? sobre todo por el tema del tratamiento. No se trata igual una depresión que una ansiedad que un burnout. Se tienen que tratar de formas distintas. Entonces, la El etiqueta, origen, ¿no? El claro, ¿no? origen El debe ser... origen, pero sobre todo, o sea, más que, o sea, el origen, tú quieres saber las causas para ponerle remedio. Entonces, por eso digo el tratamiento. Al final, es importante saber qué es lo que estás viviendo y cuáles son sus identificaciones, porque según sea el problema, así será el tratamiento que tengas que hacer. Entonces, eso es lo importante, saber distinguirlos para a partir de ahí ponerle remedio e intentar que salgas de ahí lo más rápido posible, con las mínimas consecuencias, etcétera. Se me ocurren, tengo un listado de preguntas en la cabeza, no sé en qué orden hacértelas, pero no tenemos el lujo de quemarnos, o porque hoy en día, aunque tú estés muy bien eh, situada, tengas autoconocimiento, puede ser que el estresante venga por 100% de afuera. Por ejemplo, y un caso muy concreto es, estás en una empresa donde no se valora tu trabajo, donde no se acaba de entender qué es lo que haces. Dicen, hablan de democratizar tu trabajo o de hacer un ops de tu trabajo simplemente porque no entienden la importancia del human in the loop, ¿no? Con o sin IA, no entienden la importancia de esto. Y te dejas, no solamente la piel, las expectativas, al no entenderse lo que hacen, pueden ser irrisorias, pueden ser de locura, en plan de, en Wonderland sería la reina que le corten la cabeza y todo el mundo corriendo en círculos porque nadie sabemos a dónde va. Te encuentras en esta carrera del dodo y si no puedes salir, ¿cómo haces para protegerte de no quemarte, aunque tú te conozcas? ¿Cómo haces para protegerte de esta reina de los corazones que va cortando cabezas? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo se hace? Es difícil. Y esta es una de las cosas que decíamos antes, que obviamente hay unos factores personales que están influyendo, pero yo muchas veces digo que donde hay una persona en llamas es que probablemente el sistema esté en llamas. Entonces, cuando hay una persona que se quema, claro, habría una responsabilidad por parte de las empresas en mirar qué es lo que está pasando, porque probablemente haya unas causas que hayan llevado a esa persona y puedan llevar a otras a quemarse. Entonces, hay una mirada un poco sistémica que hay que hacer porque no es una cuestión personal. En muy pocos casos es personal, en muy pocos. Y una de las cosas que sucede es eso, cuando se desalinean un poco las expectativas que tú tienes con respecto al trabajo y la realidad. De hecho, dentro de los múltiples modelos que hay para intentar entender esta problemática, uno de ellos es ese, es yo esperaba unas cosas y realmente la realidad es otra. Entonces, si te das cuenta, volvemos otra vez a hablar de hay unas demandas y hay unos recursos. Entonces, hay un desajuste. A partir de ahí, si tú tienes la capacidad de poder cambiar ciertas cosas dentro de la organización, por ejemplo, esto del job crafting que ahora se habla tanto, ¿no? De, oye, yo voy a intentar amoldar mi trabajo a lo que, bueno, pues más encaja conmigo y que vaya alineado con la compañía, ¿no? Entonces, esta parte puede ser una estrategia muy, muy buena, el co-crear ese nuevo puesto para que se amolde un poco a lo que yo necesito y alineado, por supuesto, también con los intereses de la empresa, ¿no? No podemos... Entonces, esta, por ejemplo, puede ser una magnífica estrategia. A partir de ahí, bueno, pues es que depende de las casuísticas, pues puede haber. Hay veces que por mucho que tú luches, esto no tiene sentido. Esto es una relación que no funciona. Entonces, en esos casos, pues a lo mejor hay que plantearse, bueno, pues salir de alguna forma también. Hay momentos en los que puede ser, oye, pues vamos a ver si existe la posibilidad de un cambio de puesto, por ejemplo, también. Entonces, diferentes estrategias hay, pero tiene que haber
la voluntad de la empresa, claro, también. Es bastante difícil cuando la empresa no realmente le importa, porque así donde vienes tú hay más. Y si tú te vas, sobre todo en un mercado donde, en un mercado, y voy a hablar ahora específicamente de las profesiones de diseño digital, de research, donde hay mucha gente que se está quedando en la calle, equipos que se están reduciendo muchísimos y en muchos casos, depende de la empresa, sí que seas, por más que tú seas una persona especial, al no entender tu valor y estar comoditizada, pues te vas tú y hay 5 más. Creo que lo que hablábamos de conocerse, creo que es más importante que nunca, era no solo para no quemarte, sino para la resiliencia que se requiere para no quemarse. Sobre todo si eres mujer. Y esto es un tema donde... y ríes. Sé que hay muchos hombres que se queman porque las expectativas, y siempre digo, tú puedes salir de la casa de tus padres, pero sacar a tus padres de tu cabeza ya es mucho más difícil. Y cuando digo tus padres, me refiero a todas las expectativas que han imprimido en ti cuando eras pequeñito, ¿no? Bueno, tus padres pueden ser macanudos y fantásticos, pero hay toda una serie de exigencias que tú no sabes ni eres consciente hasta que te encuentras como ser adulto. Hay muchos hombres que no saben la cantidad de exigencias que tienen y no se han planteado nunca cambiarlas. Pero las mujeres, creo que las tenemos 3 veces peor, porque como siempre, como Ginger Rogers, para atrás y en tacones, ¿no? Y si te piden más, somos las que siempre acabamos trabajando más para demostrarnos más. ¿Cómo lo ves a este tema de autoconocimiento, pero para las mujeres en particular? Curiosamente, para las mujeres, el agotamiento más representativo, o sea, digamos, las dimensiones más representativas en la mujer es la sensación de ineficacia y el agotamiento más emocional que físico. Es decir, tiene este matiz mucho más profundo y más emocional, ¿no? Entonces, dudamos mucho más en general. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo pues, de refuerzo de autoestima, de valía y esa parte, volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? El trabajo de autoconocimiento y de desarrollo personal es muy importante para que tú te creas realmente que no es tu falta de valía lo que te ha llevado ahí, sino que son ciertas circunstancias o ciertos modelos tradicionales que tenemos implantados y que no reconocemos en muchos casos. En concreto, por ejemplo, en el sector tecnológico, nosotras vivimos con unos condicionantes que para nosotras no son naturales, no nos salen de base. Y tenemos modelos muy masculinizados, muy de energía masculina, ¿no? Entonces, claro, estamos luchando y estamos entrando en un juego que naturalmente a nosotras no nos sale. Entonces, ese desgaste energético por intentar forzar una situación que no nos sale natural, pues en muchos casos nos lleva a quemarnos. Claro que sí. Has hablado del extintor. Yo no sé si nos da tiempo ahora de entrar en el extintor porque se nos ha pasado el tiempo volando y vamos por... pero sí que recomiendo... no si tú te sientes te estás quemando. Creo que un buen punto de partida es desde la empatía. Ujú. Desde aprendamos qué es esto de estar quemado para, a modo de extintor, entender lo que nos lleva ahí, lo que podemos o no, si tenemos comportamientos o características de riesgo, y creo que es mejor en este caso ya leer el libro, escucharla a Mm. Einar y tenerlo como lo tengo yo en mi biblioteca, que ya no estoy quemada, pero tengo comportamientos de riesgo y tengo mucha gente a mi alrededor que lo está. Y creo que te recomiendo de todo corazón, es un libro que se lee solo, pero si no lees libros, créeme, este es uno de esos que quieres tener, porque lo puedes de a 2 páginas, es que no puedes más, de a 2 páginas, porque es muy delgadito y Enar ha hecho tanta investigación y lo ha puesto tan bien que cada página es para parar y hacer una introspección y masticarlo. No es un libro que puedas leer en la playa de tapa tapa, ni en el aeropuerto. Hay que sentarse y está también explicado que te invita a que tú hagas esta reflexión. Entonces, para ir redondeando el tema, porque sabemos que vamos a ir a comprar el libro, pero para redondear el tema,
¿Cómo estás viendo tú ahora trabajando en lo que haces, en el entorno en el que estamos? ¿Cómo estás viendo tú lo que está ocurriendo ahora con el tema de la inteligencia, de esta que ay, me sabe tan mal llamar inteligente a este buscador predictivo que es la... Porque esta, no es inteligente. Ok, ya sabes por dónde voy, ¿verdad? Explícame. Me encanta porque o sea, ha sido muy emocional, ha salido muy de dentro. Sí. No, no quería que lo fuera, pero es que en serio, Sí, ya sí. está bien, ya Ya, está bien. en tu capítulo, yo invito a todos los que nos estén viendo o oyendo que vayan al capítulo de IA anterior y que ahí entenderán parte de esto que ha ocurrido en este mismo instante. Lo vamos a dejar ahí para que vayan a escucharlo. Entonces, sí, Touché. ahora mismo es un temazo porque curiosamente estamos viendo dos caminos o sea, en interacción entre inteligencia artificial y burnout hay dos caminos. Uno, curiosamente, hay a gente que le está dando la chispa que necesitaban para arrancar nuevas investigaciones, nuevas pruebas, Entonces es como, esto era lo que necesitaba y fenomenal, esto me ha dado el impulso que a lo mejor no tenía y que estaba necesitando. Y por otro lado, hay otro grupo que está diciendo, Dios mío, es que yo ya no podía. Entonces ahora esto lo único que hace es añadir una losa más a una carrera contrarreloj que yo ya estaba sintiendo antes de todo esto y que no me daba la vida ya antes de todo esto. Entonces, ahora es encima esto, aprender o con encima el miedo que supone a que me quede sin trabajo, la exigencia de introducirla en las organizaciones, que parece que ahora estamos como forzados a o haces algo con IA o es que no vales. Entonces, es como una causa más de quemarnos. Entonces, bueno, estamos ahí todavía investigando porque, claro, esto es súper nuevo, ¿no? Entonces, vemos la tendencia, pero todavía no hay muchísimos estudios, bueno, muchísimos no hay muchos, y estamos estudiando un poco, pues entendiendo qué factores pueden ser los que hagan que te lleven a un camino o al otro, ¿no? A una de esas dos vías. Entonces, ahí estamos haciendo investigaciones, de hecho mi tesis doctoral va por ahí, intentando entender cuáles son esos factores, cuáles son las relaciones entre diversas cositas que puedan estar influyendo, sobre todo con el objetivo de intentar entender cómo introducir esta nueva tecnología de una forma amable dentro de las organizaciones y dando espacio a las diferentes fórmulas que hay, ¿no? Dentro de las organizaciones. No a todo el mundo le sirve la misma fórmula. Entonces, para que esto no sea una causa más de quemarnos, que es que las cifras ya son abrumadoras sin IA. Así que con IA esto puede ser, bueno, pues algo dramático. Entonces, vamos a intentar estudiar para que esta incorporación sea, bueno, pues suave, vamos a decirlo así. Lo bueno es que si haces el trabajo de autoconocerte, ¿a quién recomiendas que te acompañe? Porque, claro, un psicólogo dice, uy, no, yo no estoy mala. Un mentor depende de quién te caiga y un coach está muy orientado a arreglar un problema. ¿Tú cómo lo ves? Porque yo me he encontrado con gente que para evitar el burnout ha puesto mucho más, ha abierto puertas y se ha encontrado con cosas que no son fáciles de gestionar porque no sabes de dónde está la causa que te ha llevado a tú finalmente ahora. Si es externa, está clara, el jefe es un desgraciado y quiere la dominación mundial pero si tú tienes una predisposición y te ha pasado más de una vez, ¿cómo recomiendas tú porque en el trabajo no es el sitio de hablarlo? Porque la gente todavía no tiene la preparación para... Claro, en las empresas todavía es un poco complicado. Yo sí que invito a, bueno, si más o menos tienes una buena relación con tu responsable, que sí que levantes la mano, porque, a ver, si tu responsable es buen responsable, habrá visto cambios en ti y algo podrá sospechar. Entonces, bueno, lo ideal sería que sí que pudieras levantar la mano dentro de tu empresa, ¿no? A partir de ahí,
Pues va a depender. Tanto con la terapia en general como para esto, yo siempre digo que hay que encontrar la persona adecuada con la que tú te sientas en confianza. Es decir, el vínculo que tú generes con la persona que te va a acompañar es esencial para que puedas hacer ese trabajo. ¿Puede ser un psicólogo? Sí. ¿Puede ser un coach? También. ¿Puede ser un mentor? También. La cosa está en encontrar el psicólogo, la psicóloga, la coach, la mentora, la persona. O sea, al final es la clave. Esa persona con la que tú sientas plena confianza, que sientas que esa persona, por supuesto, ha tenido un recorrido que pueda tener las herramientas para que te pueda ayudar, ¿no? Esto, por supuesto. Pero es verdad que cada perfil te acompañará en una serie de cosas que son distintas. Probablemente el psicólogo lo necesites para, bueno, pues acudir a este tipo de cositas más del pasado, el coach, pues a lo mejor para establecer objetivos y planes de acción, el mentor, bueno, pues para trabajar una serie de cosas con una dirección concreta porque ya ha pasado por ahí y te puede acompañar. Bueno, cada perfil tiene sus cosas, pero es importante que encuentres la persona, con esa persona con la que tú sientas esa tranquilidad y que sientas que cada sesión sientas un cierto avance, cada sesión sientas que algo se ha ido colocando, que sientas que hay un cierto progreso. Y esto no siempre se da a la primera. Esto es un poco la dificultad, que a lo mejor no es con la primera persona con la que empiezas a trabajar, la persona con la que sientes ese vínculo real y profundo, ¿no? Entonces, bueno, no nos desesperemos, es decir, si con la primera persona con la que estás, ¿no? Intenta buscar ese acompañamiento, porque es verdad que cuando estamos muy quemados no pensamos con suficiente profundidad, ni estamos para dar grandes pasos, necesitamos ese sostén, ¿no? Y ese apoyo para que nos saquen un poco de ese punto en el que estamos. Y si no estás en el punto de estar quemada, creo que es coger un extintor. Como decía el libro, por ejemplo, yo lo he visto, el libro de NAR, Trabajando en Llamas, está muy bien para hacer un trabajo de lectura y de introspección, que hay que hacerlo, el trabajo lo tienes que hacer tú, por más que tengas un psicólogo, un mentor, si tú no haces el trabajo de hacerte las preguntas duras, por eso, papel y lápiz. Por favor, y ahora sí, Inar se va a reír mucho cuando diga, no uses a Claude para preguntarle. Sí, Sí. se rió. No, que sabemos por estadísticas que la gente está estirando de Claude, de Sí, lo sé. ChatGPT, de Perplexity para preguntarle si estoy quemada. Es No, el recuerda, es uso, un buscador sí, glorificado. el uso más extendido ahora mismo es el uso de este tipo de tecnologías como coach emocional o algo así. Y no podemos olvidarnos de que no están diseñados para ello. Incluso los que están específicos para acompañamiento emocional, ya ha habido algún fundador que ha retirado su propio producto por problemas, porque no tenemos todavía demasiado claro ni cómo funcionan, ni cómo acompañar de verdad, etcétera. Y se están viendo problemas muy complejos y muy graves. Entonces, yo diría, bueno, como una herramienta más, puede ser una utilidad más, pero igual que tenemos otras muchas, pero por favor, acompañamiento profesional siempre. Esto lo más Y importante. si estás quemado, seguro que sí, porque de esto solo no se sale. No se sale. Puedes enmascarar, puedes empujar, pero el cuerpo te dirá basta. Si tú no puedes parar, tu cuerpo en algún momento te parará con un ataque cardíaco, con algo que yo lo he visto alrededor. Los hombres se les da mucho por el corazón, a las mujeres lo ocultamos mejor y nos da por problemas estomacales, pero como decías tú, no llegues aquí. Entonces, papel, lápiz, y ese tiempo, haz un tiempito para ti en vez de hacer scroll en Instagram, que esto creo que como aprendizaje personal es muy bueno. Robarle el tiempo a las redes sociales para leer 2, 3 páginas y no intentes leerlo todo o cambiar todo el mundo, pero sí leer 1 o 2 páginas, mirar al extintor, ir directamente al extintor y decir, tengo yo esto y qué puedo hacer. Y eso es muy práctico. Y me gustaría acabar este podcast con una recomendación muy práctica, porque no he venido aquí a vender el libro, pero no lo estoy haciendo como speech de venta, te juro por Dios que no. Pero sé que y entiendo que hay gente que no tiene el dinero para hacer un acompañamiento terapéutico, que no están quemados todavía, que quieren saber
Digo, ves a dónde realmente te pueden ayudar. Y este libro, y la quería tener en AR porque le tengo un respeto profesional y humano muy, muy grande. Nos conocíamos de antes, pero la ENAR que descubrí ahora podríamos estar, y de hecho lo hacemos, hablar horas y horas, pero creo que por el tema del burnout, creo que hemos cubierto lo más importante. Y esto no es algo que puedas hacer un switch de hoy para mañana. Consíguete el libro, ves al extintor, siéntate con una taza de tu tisana favorita o lo que sea que tomas, café, y intenta al menos tener tu extintor para no quemarte o para apagar esas llamitas antes de que comience, porque la resiliencia empieza por cuidarse uno mismo. Y poco más. Enar, ¿cómo agradecerte que hayas en medio, con un resfriado, en medio de esta semana, que hayas parado a hablar con nosotras? Te agradezco de todo corazón. Millones de gracias por la invitación. Disculpad que he estado con el pañuelo, el agua, muteándome por la tos. O sea, disculpadme, pero estoy una semana con un resfriado tremendo. Gracias por ese cariño que le tienes a Trabajar en Llamas, que de verdad te lo agradezco infinito. Gracias por la invitación. Ha sido un verdadero placer. Hablamos mucho, pero bueno, esta conversación que quede grabada para el mundo. Y nada, tenemos que repetir que tenemos todavía muchas cosas por las que hablar. Por ejemplo, yo invito, además de haber invitado a escuchar el anterior capítulo con el tema de la IA, invito también a que escuchen el de neurodiversidad, neurodivergencias, porque el burnout y la neurodivergencia está muy ligado también. Así que quizá ese sea el capítulo siguiente de Gaby en Wonderland. Sí, no quiero dar mucho la tabarra con estos temas que son bastante personales, no solamente por mí, sino tengo la suerte de tener en este entorno estas mujeres excepcionales que me han inspirado un poco a decir, vamos a dejarlo grabado, ¿no? Y a registrar esto. Pero sí que hay, y sí, si Enar dice que sí en algún futuro, y si os interesa que Enar vuelva al podcast a contarnos del burnout y la neurodivergencia, dejar un comentario o pasármelo en privado o darle un like y aseguraremos que así sea. Enar, cuídate muchísimo ese resfriado y muchísimas gracias por venir y nos vemos muy prontito. Papá. Muchas gracias a ti, Gaby. Un abrazo muy grande. Y chao. A ti te veo pronto en Wonderland. Gracias por acompañarnos hasta el final. Besito.